Volvemos a empezar un tema nuevo. Podríamos dar esto como si fuera la primera clase de la materia. De hecho, el primer cuatrimestre lo fue. O sea, literalmente esta fue la primera clase teórica, que no era de presentación. Porque es un paradigma nuevo. Ustedes ya vieron clases, ya dibujamos cajas, ya vimos principios de diseño. Ahora ya no vamos a hablar nunca más de clases, ni de nada de todo eso. Viene un cálculo lambda, ¿sí? Que es un paradigma bien de pensar, ¿sí? Que sí está relacionado a esto, pero no vamos a hablar tampoco de nada de lo que vimos en cálculo lambda. ¿Sí? Van a ver que está muy relacionado, una casualidad nomás, pero no va a tener aplicación directa a lo que veníamos viendo. Sí va a ser la base. Como paradigma funcional tenemos el primero, que van a ver que es declarativo, ¿sí? Los otros no lo eran. Se centra en el concepto de funciones. Qué sorpresa, ¿no? El paradigma de objetos era de objetos, el paradigma funcional es de funciones. Parecido al cálculo lambda, ¿no? Los programas no son más que funciones que se llaman a otras, pueden tener aplicaciones o pueden ser composiciones. También ya venimos hablando las últimas semanas de eso. Está totalmente basado en el cálculo lambda, ¿sí? Las propiedades que vieron también se pueden aplicar acá. Como vimos, como ya dije, son todas aplicaciones o composiciones. No tenemos controles de flujo, ¿sí? Y es lo más raro que vamos a ver hasta ahora, o lo que más les va a costar. No vamos a tener ni if, ni else, ni for, ni while, ¿sí? No vamos a tener las clásicas repetitivas, ni tampoco vamos a tener controles de flujo, ¿sí? Si yo paso a usar alguna de estas cosas, deja de ser puramente funcional mi programa. Está mal, cuando les pedimos que sea funcional sí, fuera de esa exclusividad, no, pero vamos a ver por qué. La historia del paradigma funcional es bastante sencilla, ya vieron el principio, ¿sí? Ya lo charlaron con Nacho, empieza con Charles, que introduce el concepto de cálculo lambda. Luego se publica, 24 años después, se publica el paper que da inicio a Lisp, que es el primero, ¿sí? Que se conoce como funcional. Luego se crea ML y un montón de lenguajes, ¿sí? Funcionales, pero ninguno toma mucha popularidad, ¿sí? Como los frameworks hoy de JavaScript. Había un millón, ninguno era muy popular, ninguno cerraba, hasta que se pusieron de acuerdo, son un comité. Es bastante común en la ingeniería de software y eligieron uno, ¿sí? Para hacer que haya un lenguaje funcional estándar, ¿sí? Como uno modelo, ¿sí? Como por ejemplo podía ser Smalltalk en objetos, que era puramente de objetos. Bueno, uno que sea puramente de funcional y que nos sirva de acá en adelante, y eligieron Haskell. Haskell es un lenguaje que no sé si se usa en la industria, pero sí en muchos cursos de funcional va a ser en Haskell. Si buscan este curso en exactas, por ejemplo, va a ser en Haskell. Y sin cruzarse a Ciudad Universitaria, los Diegos también lo van en Haskell, si no recuerdo mal. El curso de Corsi es allá. Luego esto fue evolucionando. Existe Haskell, que es puro funcional, si no existen los controladores de flujo. Como ya dijimos en la primera clase, a los programadores les gusta no usar un solo paradigma, sino usar los paradigmas a medida que les vienen funcionando. Entonces dijeron, ¿por qué tengo que tener un lenguaje que sea solo funcional? A unas features de ahí, a unas funcionalidades están buenas. ¿Sí? Yo querría tener esto en mi lenguaje. De ahí surge el lenguaje multiparadigma. Nosotros vamos a usar Scala, sí, que funciona sobre la JVM, le van a contar después. Igual que Java, es funcional, pero también tiene controles de flujo. ¿Sí? Si quieren romperlo y que no sea funcional, van a poder, es multiparadigma, pero está muy orientado al lado funcional. Java tiene su lado funcional, JavaScript tiene su lado funcional, Python tiene su lado funcional, ya hace muchos años. No es algo nuevo. Ya no es común ver algo no multiparadigma, salvo que sea algo, no sé si legacy, pero sí que tenga un uso específico, ¿no? Por ejemplo, C tiene un solo paradigma, ¿sí? Que no es el de objetos, no es ninguno de los que vimos, más procedural, pero tiene un uso muy específico y por eso se sigue usando, ¿sí? Vamos a ver un montón de cosas. No vamos a
No vamos a parar acá, porque vamos a ver una de estas. Cada una de estas son las características fundamentales del paradigma funcional, ¿sí? Como ya charlamos, ya la vieron en el cálculo de lambda, van a ser todas funciones y composición de funciones. No es mucho más que eso. Sí, y de hecho ya lo pueden hacer en los lenguajes que conocen hoy en día, que es Java o Python, no sé los que vienen otros lenguajes. Entonces un programa va a ser una lista de definiciones de funciones y sus aplicaciones. No es más que eso. ¿Sí? Correr el programa va a ser evaluar esas funciones siguiendo las bases establecidas por el cálculo de lambda. ¿Sí? Eso suena bastante complejo, pero es súper fácil. ¿Sí? Bueno, acá hay un ejemplo de funciones, ya los conocen como lo que es una función de algoritmos 1, ni paramos. Vamos a empezar con el primer concepto ahí sí de funcional. Vamos a empezar con el concepto de funciones puras. ¿Sí? ¿Qué es una función pura? Es una función que no usan datos fuera del scope de la propia función, ¿sí? Del alcance de la misma función, y no tienen side effects. ¿Sí? Básicamente, no producen un efecto lateral, ¿sí? No modifican cosas que están por fuera de su scope. ¿Sí? Obviamente son determinísticas. ¿Sí? ¿Qué significa determinística? Que siempre tienen el mismo resultado. Bien, si yo las corro una y otra vez con los mismos parámetros, el resultado va a ser una y otra vez el mismo resultado. Va a haber un componente acá de idempotencia, pero también ya lo vamos a ver. ¿Sí? ¿Qué significa que no usen datos fuera del scope de la propia función? Eso ya saben en el cálculo de lambda cómo se llama. ¿Cómo se llaman las variables que están por fuera de la función, de una función? Variables libres. ¿Cuáles son las otras? Las ligadas. Las funciones de cálculo de lambda, ¿de qué tipo van a ser? Si no pueden ser por fuera del scope, ¿de qué tipo son? ¿Ligadas o libres? Sí, sin miedo. Ligadas, ahí va, sí, era fácil, era una pregunta fácil. Es lo mismo cuando vieron el código, parece que con vos fue, ¿no? Allá en... Sí, parece que sí. Vieron el código, identificaron con Nacho ese de suma, multiplicación, identificaron, che, cuál es libre, cuál es ligada. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Acá solo vamos a tener variables ligadas, ¿sí? Si no, tenemos cosas de afuera del scope. ¿Sí? La función suma, por ejemplo, es un ejemplo muy básico. ¿Sí? Recibe dos números, los suma y devuelve la suma. Es determinístico, si le paso siempre los dos números, va a devolver siempre el mismo número. Sí, no tiene side effect, no genera un cambio en el sistema por fuera de la función. Y obviamente no usa datos por fuera de la propia función, no usa una variable global. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo en escala. ¿Sí? Vamos a tener la clase de escala para principiantes en la práctica hoy. Pero igual van a poder leer esto, ya son programadores expertos, algoritmos 3. Si tenemos la función incremental, ¿sí? Que lo que hace es que suma total, fíjense que total está por fuera del scope de la función. ¿Sí? En este caso hay una variable más global. Está directamente accediendo a datos externos y tiene un side effect. ¿Sí? Está alterando algo que está por fuera de su función. ¿Es determinística? Y no sabemos qué devuelve. Fíjense el caso de abajo que recibe el total por parámetro. Fíjense cómo le pasa al tipo, ¿no? Está del otro lado. Le suma uno y lo devuelve. Sí. Esto cumple de ser 100% pura. ¿Para qué nos sirve esto? Son súper fáciles de entender porque mirando el código, sí, ya lo puedo entender, no necesito mirar a otros lados porque ya sé que no usa otras cosas. ¿Sí? Es determinístico, digo, súper simple. Son fáciles de combinar entre sí porque, de vuelta, al ser determinístico es súper simple. Son súper fáciles de testear porque acá no hablamos de testing, pero en general son bastante atómicas. Los posibles comportamientos son súper limitados, entonces es mucho más fácil de probar. Son fáciles de buguear, son fáciles de testear, ya es un correlario. Bueno, obviamente es fácil de paralizar. Antes habíamos hablado de idempotentes y son memorizables, palabra rarísima.
Ponemos entre paréntesis cacheables. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa cacheables? ¿Qué es una cache? Perfecto, bien. ¿Para qué sirve? ¿Para? Bien, sí. En general, yo tengo la memoria RAM, que es lo que llamamos memoria. Ahí muy cerquita tenemos la cache. Lo vieron porque ahora ya está antes. Organización del computador y esas cosas, ¿o no? Sí. Claro. Por eso, mira, la aproveché por primera vez. ¿Y esto tiene que ver con qué es determinística la función? Sí, es que el 100% con eso. Pero ¿para qué queremos que sean cacheables? Porque nos puede evitar los resultados. Nos puede evitar tener que recalcular todo el tiempo. Si es determinístico, no tiene side effects. Si yo ya sé que esta operación la voy a hacer muchas veces, con los mismos parámetros, me puedo guardar ese resultado. Sí, por eso se refiere cacheable. Sí, no que va necesariamente en una cache, pero lo puedo dejar ahí cerquita. Sí, la cache puede ser memoria también cuando hablamos de código. No tiene que ser necesariamente la cache física, pero eso existe y se usa muchísimo. Se refiere como al concepto de cachear, que es, bueno, lo voy a guardar, puede ser en memoria, puede ser una cache real, pero lo voy a guardar cerquita, sí, de acceso rápido. Y Fede, las funciones puras, como pensar que una determinada entrada puede ser la clave para un determinado resultado que es su valor, porque es Sin duda, o sea, en las caches como funcionan por adentro no es más que un diccionario clave-valor. Puede tener un montón de tablas, depende de qué se use. Por ejemplo, Redis tiene diferentes tablas. Si usan como clave los parámetros, como valor de los resultados, no tienen que operar varias veces. ¿Sí? Que sea determinística, que no use cosas fuera del scope, que no tenga side effects, no significa que sea simple. O que no uses CPU de forma intensiva. ¿Sí? Entonces yo puedo querer guardarme ese resultado. Como siempre da el mismo resultado, yo lo puedo guardar. Bien, vamos a tener otra limitación. ¿Sí? Esto es la función pura. ¿Sí? En general vamos a trabajar con funciones puras. Sí. Vamos a poner otra limitación en el paradigma funcional, que acá Scala nos va a dar una ayuda, que es que los datos van a pasar a ser inmutables. ¿Sí? Todos los datos van a ser inmutables. Y cada vez que pensemos en lo que hace nuestra operación, lo que hace nuestra función, que recibe, que devuelve, siempre va a ser un dato nuevo. ¿Sí? Una vez creado el dato, no se modifica nunca más. ¿Sí? Obviamente las funciones no modifican el dato recibido por parámetro, son inmutables. Y obviamente que los valores que vuelve a la función están ubicados en otro lugar de la memoria porque son inmutables. ¿Sí? Siempre son datos nuevos. Cuando son números y cuando son constantes, llamémosle, es algo simple, ¿no? Está todo bien con esto. ¿Con qué le ven un problema con esto? Aunque todos los datos sean inmutables. Si empezás a pasar muchas estructuras de datos. Por ejemplo, bueno, Se requieres algo, una lista dinámica. una lista. Bueno, una lista dinámica. ¿Qué es una lista dinámica? Una lista que puede cambiar su. Perfecto. Pero es inmutable. No tenemos listas dinámicas. Tenemos listas, tenemos vectores, tenemos un montón de tipos de datos, lo vamos a ver en la práctica de hoy. No tenemos nada que no se pueda cambiar. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de esto entonces? Va a ser. Adelante. Va a ser acumulando un montón de basura. Cada vez que necesito, tengo una lista. Cada vez que quiera agregar un elemento, tengo que crearla toda de vuelta. Es lo principal que nos pasa con esto. Scala nos va a ayudar, Haskell también, ¿no? Obviamente, ¿no? Nunca comparo lenguajes, pero no va a funcionar como conocemos a los lenguajes hoy en día, a los paradigmas. Una lista en Scala no es lo mismo que una lista en Java, por ejemplo. ¿Sí? Porque en memoria se guarda diferente para que no nos pase eso. Para los que elaboraron con Go, en algoritmos 2, que tiene el concepto de slices vieron que los slices tienen un principio y un fin nomás, y se guarda eso
en memoria. Bueno, acá es algo muy parecido. Entonces así se evita tener que crear una y otra vez lo mismo. Pero lo van a ver en la práctica. Entonces, por abajo tienen una sola, es verdad, pero para vos son diferentes. Pero bueno, lo ven bien después. Que los datos sean inmutables también nos da ciertos beneficios, ¿sí? Para concurrencia es súper útil, concurrencia es un tema de la materia, ¿sí? Que viene un poco más adelante. Básicamente es cuando tengo diferentes procesos que están accediendo a los mismos datos, ¿sí? Supongamos que tenemos dos procesos diferentes, le hace un proceso por dos programas, ¿sí? O sea, no algo muy pro, o sea, es eso, un proceso, un programa corriendo, que están tocando un array, están tocando datos. Si yo garantizo que sea inmutable, no tengo problemas de concurrencia, ¿sí? O que están usando el mismo dato y yo sé que es inmutable, no tengo problemas con que uno llegue antes que otro, ¿sí? Esto es súper importante, que son inmutables. En Scala vamos a usar un tipo de dato para que ya lo declaramos inmutable y ya está. Porque Scala soporta que sean mutables, pero no los vamos a usar. Cuando hagamos los ejercicios, sí tenemos que recordar que son inmutables, porque en cuanto yo lo edito, ¿sí? Y digo mal, si no de la forma que vamos a ver, pasa a estar mal lo que estoy haciendo. Bueno, tenemos... ¿Cómo estamos? Bien, estamos perfectos. Tenemos otro concepto, que es funciones de primera clase. A mí nunca no me gusta mucho el título, pero esto de primera clase es algo que se usa mucho en ingeniería. En inglés se llama First Class Citizen, tipo ciudadano de primera clase, que es tratar a un concepto, a un producto o un feature o lo que sea, como ciudadano de primera clase, como prioridad. ¿Sí? Acá vamos a darle importancia a las funciones. Las funciones van a ser de primera clase acá. ¿Sí? Van a ser muy importantes. ¿Qué significa esto? Que a partir de ahora las funciones son un tipo más. ¿Sí? Como eran los strings, los enteros, las listas. Vamos a poder asignar las funciones a variables, que era algo que no podíamos, hacer hasta ahora. Me parece que en Java no se puede, ¿no? Jamás probaron. Sí se puede pasar como parámetro. Bueno, pueden ser pasadas por parámetro y pueden ser devueltas por otra función. Esto es súper común, ¿sí? Esto, dicen, jamás voy a hacer esto, en funcional lo vamos a hacer todo el tiempo, ¿sí? Funciones que reciben funciones, ¿sí? Son todas las funciones que vamos a usar, básicamente, ¿sí? De hecho, es súper común que nosotros usemos las funciones que vengan con escala y le pasemos por adentro una función nuestra. Un poco raro, pero así va a funcionar, ¿sí? Les iba a decir algo, pero me olvidé. Esto, como es un tipo más, por las dudas lo digo de vuelta, se puede hacer exactamente lo mismo que con los otros tipos que ya conocemos. ¿Sí? Me diría tipo, ¿para qué le quiero asignar una variable? Si no existiría esto, no existe el paradigma funcional. Tipo, debe ser como el concepto más importante del paradigma funcional. Por ejemplo, acá tenemos el main, tenemos dos funciones que están definidas adentro de una función. ¿Sí? No es tan raro, en Java esto se puede. Tenemos una función, una variable, y le estamos asignando una función, para el lado es de tipo función. Y acá podemos imprimir, por ejemplo, llamando a la variable, pasándole el parámetro 2. Bueno, acá es variable, ¿no? No es inmutable, debería ser inmutable. Pero podemos asignar la otra función a la variable y volver a llamarla. Y va a devolver resultados diferentes. Que ustedes dicen, tipo, y sí, ¿cómo no se va a poder? Claro, esto no se podía en muchos lenguajes. En JavaScript siempre todo se puede. Pero en el resto de los lenguajes, tipo, esto no es válido. ¿Sí? Esto es súper cómodo. Para algunos casos en particular, el paradigma funcional viene a resolver un tipo de problema en particular. ¿Sí? Como... Nosotros, dentro de esto que vamos a decir que las funciones son de primera clase, ¿sí? Vamos a tener lo que llamamos expresiones lambda, una casualidad, o funciones anónimas. ¿Por qué son anónimas? No tienen nombre. Fíjense que acá tenemos una variable y esto lo que está definiendo es
va a ser una función que recibe n, que es un entero, y devuelve lo que está acá atrás, la multiplicación. ¿Sí? Y este devuelve el cubo. Fíjense que estas variables son anónimas. No se llama cuadrado, cuadrado se llama la variable. ¿Sí? La función no tiene nombre y no tengo forma de llamarla desde sin usar cuadrado. Es una variable, de vuelta. ¿Sí? Las funciones anónimas, no lo vemos en la siguiente, todo en la práctica a lo mejor, porque la hice yo, es mucho más para estas funciones sin nombre también lo van a usar todo el tiempo. De hecho, casi seguro que no van a crear ninguna con nombre y van a usar todas estas. ¿Sí? Porque para hacer cosas pequeñas o rápidas, no necesito tener que crear una función, ponerle un nombre de en escala, de cuadrado, pongo esto en otra línea, tipo esto en una línea lo resolví. ¿Sí? Lo que yo no estoy del todo seguro y lo voy a investigar es por qué se llama expresión lambda, tipo cuál es el significado detrás. Pero el concepto de lambda es algo que salió de funcional y extrapoló a otros lenguajes que los hizo multiparadigmas, tipo en Python. Tipo en Python literalmente si quieren hacer una función anónima tienen que escribir lambda, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí. Tipo, literalmente es la palabra lambda, que es el mismo concepto, es una función anónima. Por las dudas, no tienen por qué tener una sola línea, pueden tener más. Lo que pasa es que en escala va con llaves, tipo ponen una llave y empiezan a escribir. Bien, ¿para qué nos sirve esto? Beneficios de usar funciones de una sola clase. Funciones de primera clase. Bueno, es básicamente el paradigma funcional, o sea, es la base. Vamos a usar generalizaciones para aplicar las funciones. De vuelta no necesitamos que tengan nombre. Vamos a poder guardar las funciones dentro de estructuras de datos. Pueden ser diccionarios o listas. Esto ya lo hacían, o ojalá que lo hayan hecho. Porque esto los hace entrar, esta línea los hace entrar a un laburo, porque levantaron la cabeza los que están usando el celular. Buenísimo. La mayoría de los problemas de las entrevistas de trabajo salen con este tipo de cosas, tipo diccionario función, o solo con un diccionario, apostaría que el 80%. ¿Por qué? Porque esto les hace que complejidades del tipo de n pasen a 0 de 1, muchas veces. O cuadráticas pasan a ser lineales. ¿Sí? Logarítmica a lineal no se me está ocurriendo ahora, pero lo voy a pensar. Sí, pero esto es algo súper poderoso. De hecho, yo lo corrijo en algoritmos. Y bueno, y esto además va a ser la base, como dije, el paradigma funcional para otros conceptos más complejos, como funciones de orden superior, composición de funciones, currying, no tiene nada que ver con la NBA, y evaluación parcial. ¿Sí? Esto un poco ya charlamos cuando vimos cálculo lambda. Sí, de hecho, Nacho la salteó la diapositiva de currying, pero ya vieron cómo se hace en cálculo lambda, currying. No se los voy a spoilear. Lo mismo con evaluación parcial. Bueno, en composición de funciones, cuando eran jóvenes y felices, vieron en CBC cómo hacer eso. Funciones de orden superior. Concepto súper sencillo. Una función va a ser de orden superior cuando cumpla alguna de las siguientes dos cosas. Con que cumpla una ya alcanza. Tiene que recibir al menos una función como parámetro o devolver otra. Eso es todo. Eso vamos a llamar que es una función de orden superior. Por ejemplo, nosotros tenemos... ¿Por dónde empezar? Tenemos la función filtrar. Sí, a ver, quizás lo puedo hacer de acá. No sé. No me gusta. Ahí va. Nosotros tenemos la función filtrar que recibe una lista, que es una list de enteros. Esto es una interfaz. Nos olvidamos igual, acá no conocemos interfaces y clases, pero en el fondo es una interfaz. Porque en el fondo esto es Java, es la JVM. Recibe una función, ¿sí? La función lo que hace es recibir un entero y devolver un booleano. ¿Sí? Le tenemos que exigir los tipos de datos. En otros lenguajes es igual. Y voy a devolver una lista. ¿Sí? ¿Qué va a hacer la función filtrar? Va a agarrar todos los elementos de la lista y va a devolver una lista nueva con los elementos que aplicados la función f devuelvan true, o verdadero, o el equivalente en este lenguaje.
¿Por qué digo el equivalente? Porque en algunos lenguajes, en general los no tipados, hay muchos tipos de verdaderos que se llaman truthy, ¿sí? Por ejemplo, en JavaScript está el true, está el 1, está el string, tipo cualquier número ya es verdadero. Lo mismo con el false, tipo el false no hay uno solo, tipo está el falsy, que es null, undefined, 0, string vacío, false, ¿no? Pero bueno, no importa, me desvío. Por ejemplo, si la lista tiene números y f es una función que devuelve si los números son mayores a 10, me va a quedar una lista donde todos los números sean mayores a 10, porque devolvía true cuando son todos mayores a 10. Vamos a ver que esto no lo tenemos que implementar, porque ya hay una función en escala que hace esto, que se llama filter, que bueno, la van a tener que usar seguro el proceso. Pero bueno, sabemos que es de orden superior porque recibe una función por parámetro. ¿Sí? Vamos a ver un poco qué es esto rarísimo. Nosotros en escala, en funcional, no tenemos estructuras de control. Entonces, una de las formas de iterar es con recursividad. No es para que escriban luego en el parcial, se resuelve todo con recursividad, pero es algo que vamos a usar para recorrer estructuras. Si bien no vamos a ver cómo funciona el match, eso se los dejo a los compañeros, se puede entender como es un switch, pero con muchos más poderes. Sí. Lo que va a hacer este switch es, y va a iterar sobre esto, sobre la lista. Si la lista es nil, va a volver una lista vacía, y si no, hace esto rarísimo. ¿Qué es lo que hace esto? Separa la lista entre el primer elemento y todo el resto. Como si agarra la lista, se queda con el primero y crea una sublista con todos los elementos salvo el primero. Dice, si dijimos que esto no se podía, ahora hablamos de esto. Si f de x, que era el primer elemento, da verdadero, entonces se aplica este caso. Que lo que hace es, fíjense que con esta sintaxis vuelve a armar una lista que dice, si es verdadero, entonces ese elemento lo tengo que dejar. Entonces creo una lista nueva, que el primer elemento sea ese que me dio true, y llamo a filtrar con el resto, y la misma función. Entonces así se va a ir llamando. Si no da verdadero, me queda este caso, donde separo el primer elemento y devuelvo filtrar con el resto, y el primer elemento lo dejé en el camino. ¿Sí? Súper claro. ¿Qué pasa con este if? Hicimos trampa, dijimos que no se podía. Bueno, en este caso no está actuando como estructura de control, sino que es algo que se llama una guarda o un guard, que lo van a ver en la práctica. No les quiero robar material. Estos sí van a tener que codear los match, porque es algo súper poderoso, es funcional. Les va a servir para un montón de cosas. Fíjense que en el main definimos, ahora sí, pasamos a usar nuestro mejor amigo val, que son para cosas, para variables inmutables. Definimos Spark como una función anónima, de vuelta, que es una variable, no es una función, que recibe un n y devuelve n si es múltiplo de 2. Sí, en este caso si es par, ¿no? También se puede entender. Creamos una lista nueva y bueno, creamos para el resultado y llamamos a filtrar con la lista y la función. ¿Qué vuelta? Es una variable más. ¿Hasta acá estamos bien? Hasta que lo tengan que codear. Igual todavía no llegamos a lo más divertido de funcionar. Porque esto sí lo van a usar, y no solo en esta materia. Funcionar es algo que sí se usa mucho en la industria. Porque nos va a ayudar a resolver un montón de problemas. Van a ver que hay un montón de cosas que ustedes tienen que hacer con varios fors, con varias variables auxiliares, qué sé yo, de algoritmos 1, esto se resuelve en una sola línea, con funcional. Por eso a la gente le gusta mucho esto. No quieren que en general sea solo funcional, porque sirve para resolver problemas de algoritmos, ¿sí? Muy de algoritmos 1 o algoritmos 2. Objetos no nos resolvía el algoritmo en sí, no, ya lo charlamos. Con objetos no resolvíamos merge sort. Sí, no tiene que ver ese paradigma. Bueno, este sí tiene que ver con la algoritmia. Si no choca con objetos.
Si no se llevan para nada mal. De hecho, en su TP podrían hacer funcional, inclusive sin saberlo, y está todo bien. Sí, es algo que se usa muchísimo. Bueno, ya charlamos que tenemos funciones de orden superior que son muy conocidas, sí, no solo en escala. Tenemos filter, que hace exactamente lo que charlamos recién. Fíjense que filter es una función que tienen los iterables, no me acuerdo en escala cómo se llama la interfaz, pero tienen las cosas que se pueden recorrer, tienen la función filter. Obviamente nuestro filter recibía dos cosas, la lista y la función. Filter ya se le aplica a la lista, nos falta la función. Es este parámetro. Fíjense cómo nos sirvió la función anónima. No tuvimos que una línea extra o definir una función. Tipo, directamente la puedo pasar acá. Porque no es una función que a mí me interese guardarme que la auxiliar que la voy a usar en otro lado. Tipo, es para filtrar. Tenemos el map. El filter, dijimos que filtra a partir de una función, devuelve una lista con la misma cantidad de elementos o menos. El map va a devolver exactamente con la misma cantidad de elementos que la lista original, solo que le va a aplicar a cada elemento la función que está acá adentro. Y el reduce y el fold se sabe para la práctica porque ya es bastante más complejo. El reduce más que nada. El fold. ¿Cuál? El reduce no se lo voy a spoiler. Después lo ven en la práctica y le preguntas a ellos. Pero el reduce lo que hace es tiene una lista de devolver un solo elemento al final. Sí. Sí, va a devolver uno solo, no va a devolver. Ahora, si siempre uno solo, pues se llama reduce. Te va a reducir. Pero si en este caso va a sumar todos los elementos, por ejemplo, y va a devolver la suma de todos. Bien, tenemos composición de funciones. No hablamos mucho de esto, sí, pero lo que vamos a hacer es combinar funciones simples con funciones más complejas. No hay nada muy interesante que no hayamos hablado ya. Sí, ya saben cómo funciona la composición de funciones. Acá vemos un ejemplo. Tenemos dos funciones anónimas. Esta se guarda en la variable cuadrado y esta se guarda en la variable recta. Fíjense que esta recibe 2, resta el primero con el segundo, esta multiplicado 2. La función diferencia de cuadrados es una función que recibe dos enteros y aplica resta, ¿sí?, a el resultado de cuadrado del cuadrado de. Obvio, si no, esto ya no es nada complejo. Diferencia de cuadrados, ¿es una función de orden superior? Eso nunca lo tomamos. Sí, ¿por qué? Vamos, sin miedo. Acá no cobramos nada, solo acá, solo en los parciales, acá es gratis. Porque devuelve resta. ¿Cómo? Bien, resta. Devuelve la aplicación de resta. Bien, ¿y la aplicación de resta qué devuelve? Un número. Entonces devuelve un número. ¿Es de orden superior o no? No. ¿Por qué no? No toma por parámetro ninguna función y devuelve. Son dos enteros, devuelve un entero. Que aplique funciones no implica que sea orden superior, no es de orden superior, de hecho. Porque aplica. ¿Sí? ¿Por qué yo me detuve y dije, veamos qué es resta? No para recordarlo, sino porque resta podría devolver una función en sí mismo. ¿Sí? También podría pasar, bastante común. ¿Es una función pura? Uf. Es exactamente la misma que vieron con Jerónimo el otro día. ¿Es pura o no es pura? Volvemos a arrancar. No puedo, ahí está. Vamos a la historia de funcional entonces. Pasamos de vuelta. Acá está. Función pura. No usan datos fuera del scope. No tienen side spec, no pueden modificar un estado externo. Son determinísticas. Vamos de vuelta.
¿Es una función pura? ¿Usa elementos fuera del scope? Sí. ¿Cuál? Puede estar cuadrado. Perfecto, exactamente el mismo ejemplo que vieron en cálculo lambda. Literalmente son las dos variables que no dependen de esta función, están afuera de otro lado. Si me las pasaran por parámetro, sería otra cosa. Bien. Dejando de lado eso. ¿Tienen side effects? Efecto colateral. ¿Con firmeza? No, bien. Con la misma firmeza que después se van a quejar de los perfiles. No, tipo no hace nada. Primero ya el vamos no hace nada fuera del scope. ¿Sí? Así que imposible que tengan side effects. ¿Es determinística? Ahí es cuando tenemos que aplicar las propiedades que vimos con Nacho de cálculo lambda. Son bastante deducibles, pero van a ser determinísticas si sus funciones de adentro son determinísticas, ¿no? Recta es determinística, cuadrado también, entonces esta la es. Sí, es una deducción bastante simple, ¿no? No es que es bastante obvio. Lo mismo con side effects, ¿no? Yo asumí, pero digo, debería revisar que estas no tengan side effects. ¿Cuál sería un posible efecto colateral? No pusimos ejemplos. Y tampoco están acá, así que vamos a charlarlo. ¿Qué podría pasar? Que modifique el valor de una... Son inmutables. Sí. Que modifique lo que hace la función. Viste que nos ayudó que sea inmutable, porque tipo, ya te olvidaste de que eso pasó. Bien, sí. Que se modifique lo que hace la función resta. ¿Y cómo haría? No sé. O sea, se me ocurre Bien. que podría pasar. Al ser todo inmutable, ya es mucho más difícil porque, nada, podemos ver si usa cosas fuera del scope, pero nunca va a modificar algo de afuera porque no puede. O sea, literalmente no puede. Vamos a decir cuando, bueno, ahí ya nos vamos a abstraer un poco, vamos a decir, por ejemplo, cuando escribe un archivo o cuando tiene que usar cosas realmente fuera de mi función de las variables, ahí sí, no nos va a pasar igual. ¿Cuándo no sería determinístico? Que devuelva la función. Bueno, ¿por qué? Interesante, ¿por qué? Y yo lo sé porque no hace un valor específico. Como que quede ahí. Está bien, es un buen punto. Yo debería venir para anotar para las preguntas del final después. Es muy buena idea. Determinístico dijimos que era, si yo le paso los mismos parámetros, tiene que devolver siempre lo mismo. Es verdad que yo no sé lo que va a devolver, si es una función, por ejemplo, no tengo idea. Pero si esa función es determinística, yo también voy a ser determinístico, ¿no? Como en este caso. Cuadrado y resta siempre devuelven lo mismo, entonces yo también devuelvo lo mismo. ¿Cuándo no va a ser determinístico? ¿Cuándo no es determinístico algo? Cuando un código no devuelve siempre lo mismo mientras que los parámetros no sean iguales. Se me ocurren al menos dos cosas así rápido. ¿Puedes meter algún random en alguna? Por ejemplo, sí, es como bastante tonto, puede haber casos, pero sí, tipo es el caso de tipo de manual. Tipo el random ya de por sí me saca lo determinístico. ¿Sí? También puedes tener alguna cosa que te escriba la fecha y la hora en algún archivo. Cuando empiezo a usar fechas, cuando empiezo a usar fechas no, pero cuando empiezo a usar la fecha actual, Claro. sí. Cuando yo dependo, por ejemplo, del momento del día en el que corro mi script, que a eso ya no es tan anormal, ya no es más determinístico. Sí. Se podría considerar no determinístico porque puede doler o verdadero o falso y puede variar. Sí, pero siempre va a ser lo mismo. O sea, un booleano, o sea, un número en sí no puede ser determinístico o no, sino tiene un proceso es determinístico o no. Podemos generalizarlo a que si mi proceso usa cosas de afuera de mi scope, podría llegar a no ser determinístico. ¿Sí? ¿Por qué? A ver el ejemplo de... Este no, vamos a hacer acá. Supongamos... Lo invento, ¿no? Pero supongamos que yo tengo una variable fija
por fuera de mi scope un número y yo acá me fijo que puedo filtrar si se cumple esto y ese número es mayor que 10. Esa variable que estaba fuera. En ese caso, yo le puedo pasar siempre los dos parámetros y estamos dependiendo de una tercera cosa que es ese valor global, así que está fuera de mi control. En ese caso no sería determinístico. ¿Sí? Cuando yo digo fuera de mi control, ahí metemos el random, metemos las fechas. ¿Sí? No vamos a usar eso igual en funcional. En general van a ser todas determinísticas, pero esos son los ejemplos. ¿Sí? En general, cuando uso cosas fuera de mi scope, de mi alcance, de la función, puede llegar a ser que no sea determinístico. ¿Qué pasa? Usar variables o cosas fuera de mi scope, ya de por sí, es una mala práctica. ¿Sí? No usamos variables globales en programación. ¿Por qué? Porque nos sirve que sea determinístico. Tenemos un montón de beneficios, los vimos antes. ¿Sí? Entonces es bastante común que sea determinística. Hay algunos casos donde el random tipo no sirve. Hay veces que nosotros usamos random sin saberlo. ¿Sí? Por ejemplo, yo voy a hacer un método de ordenamiento que ordene por la primera letra, ¿sí? De palabras. ¿Qué caso podría ser que no sea determinístico ese algoritmo? Va a ordenar de la A a la Z en ese orden. ¿Qué podría ser que no sea determinístico? Estoy volviendo a mí. Esto en modelos será un tema en la materia. ¿Qué podría ser? Que devuelva cosas diferentes. ¿Dos palabras iguales? ¿Dos palabras iguales? Sí, o que empiecen con la misma letra. Sí. Ahí yo no sé. ¿Qué pasa? Tengo que definir el caso, se llama el caso de desempate. ¿Qué pasa si son iguales? Porque determinístico es literal, siempre devuelve el mismo orden. Por más que sean iguales inclusive. En escala todo es inmutable, entonces da lo mismo si son iguales o no, porque cuando va a volver van a ser otras cosas nuevas. Ahí yo tengo que definir el criterio de desempate y voy a decir, si son iguales va a ir, no sé, la primera. No sé, no importa. Cuando yo no defino esas cosas, no es que dejan de ser determinísticas, pero sí ya meto azar o no de mi estructura de datos. Depende de cómo ordene mi estructura de datos, va a ser como devuelva. ¿Sí? Como en general las estructuras de datos son determinísticas, nada, funciona bien. Sí, obvio. La otra función que mostraste que usaba resta y cuadrado. Sí. ¿No podría ser no determinístico? Porque ponele que le cambio resta y le valoro resta y a cuadrado entre iteraciones con los mismos parámetros. Sí. ¿Cambiaría el comportamiento? Sí. 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 O sea, depende totalmente de esas. Sí, así como está es determinística, porque no las podés cambiar resta y cuadrado. Porque están acá adentro. Si fueran por fuera del scope, quizás sí. Así como están no la podés cambiar. Cuando lo corres ya es determinístico, porque ya quedó fijo. Si las recibieras por parámetros las podés cambiar, pero ya no están por fuera del scope y siguen siendo determinísticas. Esta pregunta de parcial se analizar si es determinístico o no. Pero bueno, recursividad. Un tema que en general les encanta mucho, desde el algoritmo 1, que es, básicamente se llama una y otra vez la misma función. Ya saben cómo funciona esto. Tenemos un caso de base para no tener recursión infinita. Se va a llamar una y otra vez la misma función. ¿Para qué nos sirve? Vamos a usarlo para, es la única forma que tenemos para repetir instrucciones. ¿Sí? Vamos a usar funciones de orden superior de recursividad. ¿Sí? Y eso es todo el paradigma funcional. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos. Bueno, este es un tipo de reduce. Tiene una onda parecida al reduce. Tenemos una función suma que recibe una lista y devuelve un entero. ¿Sí? Vamos a ver nuestro match, nuestro mágico match de vuelta, que hacía todo lo que nosotros necesitamos. Tenemos nuestro caso base, porque el match es importante en los casos. Si es nil, o sea, me quedé con lista vacía, voy a devolver 0. Si no, voy a desarmar la lista entre el primer elemento y el resto. Estos nombres son anecdóticos, voy a llamarle n y resto, literalmente. Y devuelvo la suma entre n y la suma del resto. ¿Sí? Súper claro.
es mega determinístico. ¿Sí? ¿Es de orden superior? ¿Recibe una función por parámetro? No, pero lo devuelve. ¿Qué devuelve? Un entero. No devuelve una función. Que sea recursivo no significa que devuelve una función, significa que se llama a sí misma nomás. Fíjense que los llamados recursivos, tipo, n va a sumar al resultado de suma del resto de la lista. Esto va a ser un entero eventualmente. Ahora vemos cómo funciona eso. Sí, es súper al revés, no es de orden superior. Bien, veremos otro ejemplo, el filtrar. Ya lo charlamos. A mí me gusta porque lo marcamos de vuelta como ahora se ve la recursión y ya la vimos antes, ¿no? Como que es ahora. Nada, tenemos nuestro caso base, en general va primero, y después tenemos los llamados recursivos. ¿Por qué en general va primero el caso base? Puede ser que porque estás simplificando, no sé, la que justo caes ahí, se corta el programa. Claro. O sea, es una pregunta del algoritmo 1, pero claro, o sea, nosotros necesitamos que sea el que nos corte en un caso que tenemos que cortar. Si nosotros no lo ponemos al final, esto así no se vería en Python. Pondrían el if al principio de todo. Si lo ponemos al final, ese if, tenemos el problema que podría entrar en alguno de estos casos, acá no les va a pasar, ¿sí? Pero podría pasar y que te quedes iterando para siempre. Por eso el caso base va arriba. En este caso, pasa que te va a explotar acá. Porque si vos tenés 1000 y esto no lo ponemos, te va a decir, no puedo hacer esto a 1000. No puedo separar 1000. Pero no puede ser que posteriormente te consuma menos recursos, porque al entrar el caso, vamos a suponer que corresponde a apliques el caso base, ya entras ahí, cortás y te ahorrás de tener que hacer toda una evaluación más compleja. Sí, o sea, te evitas las otras validaciones, tipo en los siguientes casos, ¿sí? Lo más probable es que si tengas un llamado más, no tengas uno, sino que tengas infinitos. O sea, ya no sé cuántos recursos más, sí, obviamente te evitas esto, pero ya perdiste, me parece, sí. Si tenía que entrar caso base y no entró. Bien, vamos a ver dos tipos de recursión. Sí. Vamos a ver head recursion y tail recursion. Este es el caso que vimos antes, ¿sí? Empezaba con un 0 y en cada iteración desarmaba la lista un poquito, el primer elemento, lo separaba y devolvía la suma. Cuando no teníamos más elementos, devolvía 0, quedaba 0 acá estaba el último elemento, sumaba los dos, subía 1 en la recursión, te quedaba 0 más último elemento, más el anteúltimo y así. Tenemos otro caso que es de tail, que es, ahora vamos a ver bien cuál es cada uno, ¿no? Es que bueno, la suma se llama, es por la forma de escribir la recursión, el código. Acá lo que hacemos, fíjense, acá tenemos la lista y tenemos una variable auxiliar, ¿sí? Que va a ser un acumulador, que el default va a ser 0, para no obligar a nuestro usuario a tener que setearlo. Ese acumulador, cuando no tenga más lista, me la quede sin lista, lo va a devolver. Mientras tanto, va a separar la lista igual que antes y va a devolver la suma entre lo que quede del resto y al acumulador. Lo que voy a hacer es voy a sumarle n al acumulador, que empezó en 0. Ahora vamos a ver cómo funciona esto. Empezamos con head. Si en head se llaman así, no porque sean sumas, sino porque los resultados se van acumulando, ¿sí? Hasta el final y luego se resuelven todos, ¿sí? Sigamos este caso. Como dijimos, cuando tengo nil pongo 0, cuando no, separo el primero y hago suma del resto. En la primera iteración va a ser, el resultado va a ser este, va a poner el 1, que es el primer elemento, la lista es 1, 2, 3, 4, 5, entonces va a devolver 1 más el llamado recursivo. Entonces va a ser el llamado recursivo para abajo. Te va a quedar 1 más 2 más el llamado recursivo. 1 más 2 más 3 más el llamado recursivo, así hasta que me quede el llamado recursivo sea anil, porque me quede sin lista. Entonces te queda 1, 2, 3, 4, 5, 0 y ahí se suma todo. ¿Sí? ¿Eso se ve?
Entonces, todos estos resultados, estos n, van a tener que vivir en memoria hasta el final. ¿Sí? Pero se llama head. Contrario al otro caso de tail, que de hecho es una optimización. Acá los resultados se van a ir acumulando a medida que se hagan los llamados recursivos, ¿sí? Y no van a tener que vivir en memoria, ¿sí? Va a vivir solamente el acumulador, ¿sí? De una forma más genérica, el acumulado. Fíjense que arranco la llamada con la lista y el acumulador, que empieza en 0, por esto. En la segunda llamada recursiva, cuando saqué al 1, lo saqué, llamo con la lista que es el resto y el acumulador más 1, o sea 1. El segundo llamado recursivo me queda la lista de 3, 4 y 5 y 2 más 1, o sea 3. Fíjense que se resolvió. El siguiente llamado me va a quedar la suma de lista 4 y 5 y voy a tener 6, ¿sí? Porque sumo el 3. Y así hasta el final, que es la suma de 1000 con 15, es este, devuelve el 15 y devuelve 15 y terminó. Si esto usa mucha menos memoria, es mucho mejor. ¿Sí? Esto es un re beneficio. Esto tampoco nunca lo tomamos. Podríamos. Acá es súper fácil igual de ver. Muchas veces cuando hacemos nuestra recursión no es tan trivial. ¿Sí? No, quizás no de ver qué tipo es, sino de cómo optimizarlo, mi función recursiva, ¿sí? mi mecanismo recursivo, o directamente si esto existe. ¿Sí? Si yo puedo hacer tail recursion. ¿Sí? A mí me parece que sí. No sabría bien cómo demostrarlo, lo voy a buscar a ver si existe la demostración. Pero estoy casi seguro que siempre podríamos hacer tail recursion. Pero no es tan fácil de hacer, ¿sí? Esta optimización. No es que no se pueda, ¿no? De hecho, está buenísimo cuando cerramos un montón. Porque acá tenía 5 números, imaginen que tuviéramos 15.000. ¿Sí? Nos ahorramos un montón de memoria. Y esto es lo que hace Redis. Bien, tengo una lista y te queda 1. Bien, hasta acá estamos bien. Súper fácil esto de funcionar. Al menos no hay cosas en el pizarrón, no hay lambdas ni cosas más raras, ¿no? Y además ahora van a programar. Eso es bueno. Bueno, ahora en la práctica van a ver cómo se programa.